presentadoras de antígeno, ¿cierto? Y aquí en esta diapositiva lo que podemos ver son las distintas funciones de las tres principales células presentadoras de antígenos, es decir, las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y aquí quiero que pongan atención en lo siguiente, que ya lo he repetido anteriormente, pero no está de más volver a explicarlo, que tiene que ver con que las células dendríticas, cuando capturan el antígeno, lo procesan, ellas lo van a presentar dependiendo del tipo de antígeno a los linfocitos T virgen, ¿ya? Por eso lo tengo marcado acá, digamos, destacado. Y en lo que vamos a ver en la tarde, vamos a ver cómo se realiza esta presentación de antígeno. Pero entonces, célula dendrítica va a estimular a los linfocitos T virgen a través de la presentación de antígeno. Y obviamente que se va a producir una respuesta clonal o proliferativa y por supuesto que las respuestas efectoras, ¿ya? Y estas respuestas efectoras va a estar dado porque estas células se van a diferenciar a linfocitos T efectores, que vamos a ver más un poco en la próxima clase. Sin embargo, los macrófagos y los linfocitos presentan antígeno, pero lo van a presentar a los linfocitos efectores, no a linfocitos vírgenes. Vemos entonces acá al macrófago que luego de fagocitar a un microorganismo va a presentar el antígeno en su correspondiente molécula mayor de histocompatibilidad y lo va a presentar a un linfocito T efector, es decir, un linfocito que ya se ha diferenciado en forma primaria porque ya se le presentó a este linfocito el antígeno previamente por la célula dendrítica. Ahora, la función efectora que va a tener este linfocito T al reconocer a este antígeno va a ser sobre el macrófago. Entonces va a estimular, como ya mencionaba, la muerte de los microorganismos a través de mejorar la fagocitosis y aumentar la muerte de este microorganismo que está fagocitado. En el caso del linfocito B, que también es una célula presentadora de antígeno, obviamente que tiene todas las otras funciones que ya conocemos, les decía que podía reconocer el linfocito B al antígeno en su forma tridimensional o en su forma nativa, lo endocita y luego lo va a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad también a un linfocito efector. ¿Y qué es lo que va a hacer el linfocito efector? Va a generar citocinas sobre el linfocito B, de modo tal que se va a transformar en una célula plasmática y con ello va a producir anticuerpos ahora mucho más específicos y como dice acá, bueno, no dice, pero en el fondo van a ser anticuerpos que van a ser, primero va a cambiar el isotipo, ya les explicaré eso. Y de esa forma entonces se va a producir la respuesta inmune celular. ¿Sí? Bueno, eso era lo que nos quedaba con respecto a las células presentadoras de antígeno. Y ahora vamos a ver cómo son las vías de procesamiento y cómo se presentan estos antígenos en las diferentes células y también esto está relacionado con el tipo de molécula MHC. En el caso de la composición, obviamente, que es de la molécula MHC, ya vimos así como algo muy general. En la de clase 1 está compuesta por una sola cadena peptídica, o más bien dicho, por una sola proteína, y en el caso de la molécula de clase 2, de dos cadenas, una alfa y beta. Y obviamente que aquí está la zona donde se va a presentar el péptido. Nuevamente para recordar quiénes o cuáles son las células que contienen el MHC clase 1, todas las células nucleadas, debido a que todas pueden ser susceptibles de algún tipo de infección o porque cualquier célula nuestra puede en algún momento alterarse.
Y en el caso de las células que presentan la MHC de clase 2, ya vimos células dendríticas, fagocitos, mononucleares, linfocitos B, pero también células endoteliales y también el epitelio tímico, que no las habíamos mencionado. Pero estas tres son las profesionales. MHC1 presenta antígeno al linfocito TCD8 y MHC de clase 2 al linfocito TCD4. ¿Ya? Hasta ahí vamos, no es nada nuevo lo que le estoy diciendo. Sin embargo, vamos a ver que la fuente de antígenos proteicos, es decir, cómo se producen o cómo se degradan la proteína de estos patógenos hacia péptido, tienen vías distintas, proceden vías distintas de procesamiento. En el caso de la molécula de clase 1, es decir, en todas las células nucleadas que presentan el MHC de clase 1, se van a producir un procesamiento del antígeno citosólico. Se habla de que en el citoplasma se va a producir esta degradación de este antígeno intracelular, o también llamado antígeno endógeno, porque está dentro de la célula. Y en el caso de las células presentadoras de antígeno que van a expresar en el MHC de clase 2, la vía de degradación proteica de este patógeno va a ser a través de una vía endosómica lisosomal, ¿sí? Que vamos a ver ahora y que les va a quedar un poco más claro. Entonces tenemos que la vía de procesamiento es distinto porque es distinto el tipo de antígeno que reconoce cada una de las células y además que presenta cada uno de estos complejos mayor de histocompatibilidad. Bueno, entonces el MHC clase 1 en una situación normal, ¿ya? Esta molécula se une a los péptidos derivados de moléculas propias o ya, como decía, de antígenos intracelulares, de acuerdo a un procesamiento citosólico del antígeno. Ya le mostraré a un esquema. En cambio, el MHC clase 2, esta molécula se une a los péptidos de antígenos exógenos a través de otra vía, porque obviamente la vía de ingreso es distinto, y se habla entonces de un procesamiento endocítico. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Aquí vemos el procesamiento de cómo se lleva a cabo esta unión de los péptidos, o en este caso de la proteína citosólica. Estamos hablando aquí de cualquier célula nucleada que puede ser infectada. Entonces aquí vemos cómo se une a la molécula de clase 1, ¿ya? Entonces, este es el procesamiento por vía citosólica o vía citoplasmática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ingresa un patógeno a una célula, a cualquier célula? Estamos hablando de un patógeno intracelular. Va a haber obviamente que una degradación de acuerdo a la fagocitosis o a endocitosis del microorganismo, y van a quedar las proteínas en el citosol. Esta proteína va a pasar al proteasoma, que el proteasoma es como una cadena proteica que está en las células. ¿Y qué es lo que pasa cuando ingresa aquí esta proteína? Es que se va a degradar a péptidos, y van a quedar estos péptidos obviamente en el citosol, pero luego se van a dirigir rápidamente al retículo endoplásmico rugoso, que es lo que vemos acá. Y ingresan aquí a través de una proteína que los transporta al retículo endoplásmico rugoso. Además, simultáneamente, el MHC que está aquí en el retículo endoplásmico rugoso se va a unir, como vemos acá, al péptido, y luego a través de un endosoma va a expresarse en la superficie en la superficie de esta célula, y de esa forma va a ser presentado. Entonces, péptidos derivados de moléculas propias o de microorganismos intracelulares se van a unir de esta forma
a la molécula de clase 1, a la MHC de clase 1, a través de una vía citosólica, pasando la proteína por el proteasoma. En ambos casos, los péptidos derivan de este procesamiento citosólico que les acabo de explicar, y finalmente la unión de la molécula del MHC con el péptido es en el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Esto es para todas las células que presentan el MHC de clase 1. Obviamente que aquí está bien resumido, pasan muchas otras reacciones, pero esto es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una célula presentadora de antígeno y tenemos antígenos exógenos, como dice acá, captados por endocitosis o también por fagocitosis? La vía de unión de esos péptidos con el MHC va a ser a través de una vía endocítica. Ese es el nombre que se le da. Bueno, acá vemos, igual que la diapositiva anterior, que se capta el antígeno, se forma por endocitosis o puede ser también por fagocitosis. De cualquier manera, el procesamiento de este antígeno va a estar dado en un endosoma y no en un proteasoma, como en las células que tienen el MHC de clase 1. Este endosoma luego se va a unir con el MHC de clase 2, que va a estar en el retículo endoplásmico rugoso. Este MHC de clase 2, a través de un endosoma que se desprende del retículo endoplásmico, luego se une al endosoma que contiene los péptidos, y es en esta unión que luego se produce valga la redundancia, la unión del MHC con el péptido correspondiente, y luego es llevado a la superficie de la célula presentadora de antígeno, que lo va a presentar al linfocito TCD4. Entonces, esta es la forma por la cual los antígenos exógenos extracelulares van a ser unidos al MHC de clase 2. Ahora, previo a esta unión, por supuesto que se tiene que hacer como una especie de selección, es decir, que el péptido calce correctamente con el MHC, lo mismo con la otra vía, como ya les mencionaba anteriormente. O sea, no es así como tan fácil como lo podemos observar en esta diapositiva. Pero esas serían las vías entonces de procesamiento de los antígenos, y ahí siendo un poco más específico, de los péptidos derivados de esas proteínas que han sido endocitadas o que han sido fagocitadas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que en una diapo anterior había mencionado que el MHC clase 1 se unía a péptidos derivados de moléculas propias cuando uno no estaba Sí, infectado. claro. Por Y eso ejemplo, no podría formar como una reacción autoinmune, como para estar no, exponiéndose. porque en esa situación sería, por ejemplo, que estas células, supongamos que, a ver, me voy a ir a la otra. Cuando hablaba de moléculas propias, se refiere, por ejemplo, a una célula que ha mutado, una célula cancerógena, o cancerígena, perdón, o una célula a lo mejor que por a veces motivo ha cambiado, y el sistema inmune, ya el sistema inmune innato la puede captar a través de las natural killer, y en este caso, este péptido puede ser expresado de esta forma, como se observa acá, en la superficie de la célula que está dañada. Entonces, ¿qué es lo que va a expresar esta célula? Antígenos extraños. Y esos antígenos extraños van a ser captados por los linfocitos T citotóxicos cuando ya han cambiado, ¿cierto? Cuando ya es CD8, pero ya es T citotóxico. Y de esa forma el linfocito T citotóxico la va a destruir por apoptosis, porque es una célula que está dañada. ¿Ya? Y no sería una reacción autoinmune. Para hacer una reacción autoinmune tendría que ser que, bueno,
que a lo mejor hubiera una sobrereacción de los linfocitos TSD8 y que fueran autorreactivos frente a antígenos normales de la célula. Pero en este caso serían antígenos que han cambiado, han mutado la célula, por lo tanto va a expresar antígenos que son extraños, que no son propios de las células y que obviamente no fueron reconocidos en el reconocimiento químico que les hablaba en la mañana, y por ende son rápidamente reconocidos como extraños. Lo raro sería que la célula esté sana y que sea atacada por los linfocitos T citotóxicos y en eso una reacción autoinmune. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Perdón. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, acá podemos observar las dos vías de activación. La vía a través por la cual se ingresan los microorganismos intracelulares, o como ya les mencionaba, también podría ser aquí no necesariamente un microorganismo, sino como les mencionaba, alguna estructura extraña en esta célula. Supongamos que esta célula mutó y empieza a expresar proteínas extrañas. Bueno, de cualquier forma también ingresaría al proteasoma, llegaría al retículo endoplásmico rugoso, se uniría al MHC de clase 1 y luego sería expresado en la superficie. Y en el caso de la molécula MHC clase 2, por endocitosis o por fagocitosis, se va a producir un endosoma y este endosoma se va a unir al MHC, pero no, el MHC de clase 2 no, si bien está en el retículo endoplásmico, sale del retículo endoplásmico y se une en este endosoma gigante y finalmente es expresado en la superficie de la célula. Ahora, esta expresión no es una sola, sino que son muchas moléculas que va a expresar esta célula, de modo tal de que puede ser reconocido por muchos linfocitos. Aquí el reconocimiento va a ser por linfocitos TCD8 y acá linfocitos TCD4. Otra cosa que puede suceder es la presentación de antígeno cruzado o presentación cruzada. Y esto ocurre cuando células dendríticas pueden capturar, ingerir y presentar antígenos virales o tumorales a linfocitos TCD8 vírgenes. Por ejemplo, aquí tenemos una célula que está infectada por un virus, o a lo mejor expresa en su superficie, aquí a través del NHC de clase 1, un antígeno tumoral, una proteína extraña, péptidos extraños. ¿Qué es lo que hace la célula dendrítica? La fagocita completamente, la ingresa en su citoplasma, la degrada y luego va a expresar estos antígenos extraños a través de la molécula de clase 1, como vemos acá, y se lo presenta al linfocito TCD8. Entonces sería una forma de presentación cruzada, como les digo, cuando ya la célula está expresando antígenos extraños, ya sea virales o intracelulares, o también tumorales, que también son intracelulares. ¿Ya? Ahora, la célula presentadora de antígeno también puede expresar los dos tipos de molécula en este caso, de histocompatibilidad. Esa sería la presentación cruzada y ustedes lo pueden ver con mayor detalle. Bueno, y como para terminar con esto del tema de la presentación de antígeno, es importante que el sistema inmune adaptativo ha previsto dos rutas diferentes de procesamiento de los antígenos, dado que existen distintos tipos de patógenos, o en el caso de células que han mutado, que están cancerígenas también, o que están dañadas, también tienen esa forma de expresar esos antígenos extraños. O sea, no es que lo quiera hacer, sino que sencillamente se va a producir y de esa forma se pueden eliminar estas células dañadas. Los antígenos exógenos se procesan en la ruta endocítica y se van a unir entonces a la molécula MHC de clase 2 y se van a presentar al linfocito TCD4. Y los antígenos endógenos
se procesan en esta ruta citosólica, donde van a pasar por el proteasoma, van a ser luego transformados a péptidos y de esa forma integrados al MHC de clase 1, como aquí dice de la célula enferma, pero en realidad también sabemos que puede ser por antígenos intracelulares. Y de esa forma, sobre todo cuando hay células que están propias dañadas, pueden ser un blanco para la acción de los linfocitos T citotóxicos, es decir, células que están dañadas o infectadas. Bueno, para poder complementar estas clases, aquí les puse el capítulo 3 del ABAS, y también existe este libro que está en biblioteca, en la biblioteca, ¿cómo se dice? Online o virtual, para que puedan un poco complementar. No sé si tienen preguntas, disculpen, llegué y corté de esta parte. Parece que no. Bien, y ya lo último que nos va quedando, que no es menos extenso, esta era presentación de antígenos. Son los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Les quería comentar que hay muchas cosas que no alcanzamos a pasar porque no es la idea de hacer un curso completo de inmunología. Sin embargo, para efectos de este curso, cuando yo les digo lean este capítulo, no es para que se lo aprendan completo, sino que complementen lo que hemos visto en clase. Hay algunas cosas que yo les he pasado un poquitito más encima, entonces cuando vayan a estudiar seguramente van a tener dudas, pero la idea es esa, un poco de complementar con la lectura que les he asignado. Bueno, los mecanismos efectores, es decir, cómo finalmente los linfocitos van a actuar sobre los distintos antígenos. Ya hemos visto cómo se presentan los antígenos, hemos visto cómo se activan las células, pero ahora tenemos que ver cómo se realiza esta respuesta efectora. Esta respuesta efectora que está dada por los linfocitos T, por eso la inmunidad celular, y en el caso de la humoral, como los linfocitos B, a través de los anticuerpos, destruyen los distintos antígenos. Bueno, entonces vamos a partir desde la activación de los linfocitos T vírgenes y cómo se llegan a transformar en células efectoras. Y como de resumen, los linfocitos TCD4 y TCD8, ya sabemos por qué es TCD4 más y TCD8 más, cuando están vírgenes salen del timo, llegan a los órganos linfoides, o en este caso el ganglio linfático, como dice aquí en la diapositiva. Estas células están maduras completamente, pero están en reposo, están en el ciclo celular en G0, y para poder activarse necesitan tener contacto con el antígeno, y eso ya sabemos que ocurre en los órganos linfoides secundarios. En el ganglio linfático, por ejemplo, que está más cercano al sitio de la infección. Una vez que, como vemos acá, se le presenta el antígeno, esta célula se activa, prolifera, hay una expansión clonal, se van a formar las células efectoras y también los linfocitos de memoria. Y estas células efectoras van a ir al sitio de infección para poder erradicar la infección en el caso de que fuera esta la causa de la activación del sistema inmune adaptativo. Entonces, aquí en este otro esquema vemos la célula presentadora de antígeno que presenta sus antígenos a la célula virgen T o
TCD4, TCD8. Y vemos una serie de numeritos, porque estos numeritos son las señales coestimuladoras que son imprescindibles para que se pueda producir la activación de este linfocito. Luego que se ha producido la activación de este linfocito que estaba en estado de quietud o de quiescencia, el linfocito se va a transformar en un linfocito efector. Y este linfocito efector va a producir ciertas citocinas que van a ser características de los subtipos celulares. Pero antes de llegar a esto, a las células efectores, primero tenemos que ver cuáles son estas señales coestimuladoras y por qué son importantes que las mencionemos. Dijimos que para que se pueda activar a un linfocito virgen, primero tenía que tomar contacto con el antígeno que le era presentado a través del TCR, a través del MHC al linfocito T, y luego de eso se tiene que producir el reconocimiento por el TCR estoy al revés aquí. Este es el linfocito, aquí está el TCR y acá está el MHC. ¿Ya? Lo estaba indicando en forma inadecuada. Entonces podríamos decir que la primera señal que se requiere es esa interacción del MHC, ya sea clase 1 o clase 2, dependiendo del tipo de linfocito, y su reconocimiento por el TCR, que es parte integral del linfocito T. Sin embargo, requiere de otra señal o de otras señales. Y en algunos libros se habla solamente de 2 señales, en otros de 3, pero la segunda señal, quizás una de las más importantes, son las señales coestimuladoras, que son inespecíficas de antígeno. Es decir, estas señales no dependen del tipo de antígeno, si es un antígeno intracelular o extracelular. Estas señales coestimuladoras, en conjunto con las señales que emite el TCR, van a ser capaces de interactuar en el núcleo del linfocito T, y de esa forma se van a expresar ciertos genes, se van a transcribir ciertas proteínas, y con ello se van a producir secreciones de ciertas citocinas. Y por ello que se habla que además la tercera señal para la activación de este linfocito serían las citocinas que secreta tanto el linfocito, el T que se activó, junto con las citocinas que puede secretar la célula presentadora de antígeno. Si estas señales, si cualquiera de estas señales no está presente, aun cuando se presente el antígeno al TCR del linfocito T, no se va a producir la activación del linfocito T, y este linfocito T va a quedar en anergia. Y como no tiene la señal para poder diferenciarse, va a morir este linfocito. Por tanto, estas señales son importantísimas para que se pueda activar y, por supuesto, que llegar a ser una célula efectora. ¿Ya? Aquí lo vemos un poco más detallado, que serían las interacciones de las moléculas CD28. ¿Dónde está la molécula CD28 primero que todo? Aquí vemos el linfocito TCD4, acá vemos el linfocito TCD8, y aquí vemos la molécula CD28, que es la molécula que va a interactuar con esta otra molécula coestimuladora, que era lo que veíamos anteriormente. Esta molécula coestimuladora, quizás la primera que se describió y una de las más importantes, es la CD80 o CD86, o también en la otra nomenclatura que se utiliza es B71 o B72. De hecho, en diapositivas anteriores aparece como B7. Pero B7 es lo mismo que CD80 o CD86, B71 o B72. Pero bueno, tenemos entonces aquí ya la independiente del tipo de linfocito, si es TCD4 o TCD8, TCR unido al antígeno que se le presentó, en este caso por la molécula de clase 2, antígeno extracelular. Y en paralelo tiene que haber esta unión entre el CD28 y el CD80 o CD86. ¿De acuerdo? Hay otras moléculas también. Aquí hay unas moléculas de adhesión que también sirven en esta unión para que se pueda activar este linfocito. Vemos lo mismo en el linfocito TCD8.
unión del TCR con su antígeno correspondiente presentado en la molécula de clase 1. Vemos un antígeno intracelular. Aquí nuevamente CD28, CD80 o CD86 y las otras moléculas de adhesión y otras moléculas que no vamos a ver. Entonces, primera señal sería la unión del TCR con el MHC dependiendo del tipo de célula. Pero vemos estas moléculas, el CD28 con el CD80, CD86, que es independiente del tipo de antígeno. A eso se refiere lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que estas señales coestimuladoras son inespecíficas de antígeno, o sea, van a estar presentes en cualquiera de los dos tipos de linfocitos y da lo mismo cuál sea el antígeno. Y son fundamentales para que se pueda producir estas señales. ¿Cuáles son las señales que va a producir en estos linfocitos? Aquí lo vemos un poco más detallado. Nuevamente aquí, esta es la membrana de una célula presentadora de antígeno y esta es una membrana del linfocito T. Observamos aquí CD80, CD86 que está en forma constitutiva en las células presentadoras de antígeno, maduras. Cuando la célula presentadora de antígeno está como todavía inmadura, es decir, más bien dicho, todavía no se ha encontrado con la célula, con el antígeno, expresa una baja cantidad de molécula CD80 o CD86. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la mañana? Les mostraba cuando estaba con la CPA o la célula presentadora de antígeno inmadura y la hora que estaba madura expresaba mayor o menor cantidad de moléculas coestimuladoras. Entonces, constitutivamente están aquí estas células. Además, aparecen otras células, otros ligandos que son importantes para la activación, pero nos vamos a centrar básicamente en estas moléculas, cuyos ligandos, por ejemplo, en el CD80 o CD86 en el linfocito T es el CD28, independiente si es TCD4 o TCD20 o TCD8. El CD28 también está expresado en forma constitutiva en los linfocitos. ¿Y cuál es la función? Una vez que se produce esta interacción de estas dos moléculas es la coestimulación de estos linfocitos T vírgenes y también la generación de linfocitos T reguladores, que eran los que tenían que ver con la tolerancia. Pero finalmente ayudan en la activación para que se pueda producir la transcripción a nivel de núcleo. Eso respecto al CD28 y al CD80. Sin embargo, y ya para complicarnos un poco la existencia, existen moléculas que son inhibitorias. Y una de las moléculas más importantes que inhibe la reacción del linfocito T y sobre todo que actúa mucho en la tolerancia periférica y central es la molécula CTLA4, que es una molécula que también se altera o que también, no es que se altere, sino que cuando no está presente o no actúa de manera adecuada, puede producir autoinmunidad, es decir, pérdida de la tolerancia, porque en ese caso el linfocito T puede ser autorreactivo. Entonces, la molécula que tiene, esta molécula CTLA4, tiene una acción completamente antagónica al CD28, o más bien dicho, se une al CD28, eso es lo que quiero decir, y entonces va a tener un efecto completamente contrario, como vemos aquí, inhibición de la respuesta inmunitaria en un estado normal, es decir, cuando ya se acabó el antígeno o cuando ya se detuvo la infección, tiene que haber una forma en que estos linfocitos ya no comiencen a reaccionar. Por lo tanto, ahí es importante el CTLA, que se va a unir al CD28 y por tanto va a inhibir la unión con estas otras moléculas coestimuladoras y se detiene la activación del linfocito T. Ahora, también es importante, como dice aquí, la autotolerancia. Como ya les decía, es la molécula, una de las moléculas fundamentales que produce la tolerancia periférica y central. Preguntas.
¿Ninguna pregunta? ¿Está todo súper, súper claro? Parece que no hay pregunta. Aquí nuevamente vemos las moléculas coestimuladoras, CD28, forma constitutiva del linfocito T, su ligando correspondiente CD20, CD80 o CD86, y su actividad va a ser ayudar en esta activación de estas células vírgenes. ¿Ya? Hay otros coestimuladores también. Y el CTLA4 también tiene el mismo ligando coestimulador, digamos, y tiene una regulación negativa para la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Otro tipo de señal coestimuladora para la activación de los linfocitos T es la molécula CD40, que también es expresada por las células presentadoras de antígeno. Y aquí podemos observar que, no sé si se puede agrandar, sí, se puede agrandar. Aquí podemos observar que el linfocito T dice reconoce el antígeno, dice con o sin la molécula B7, que ya sabemos que B7 es lo mismo que CD80 o CD86. Dice que provoca la expresión del CD40 en la célula dendrítica o la célula, en este caso, presentadora de antígeno, que esta en este caso célula dendrítica. Vemos acá entonces la unión o el reconocimiento por el TCR de la molécula, del péptido en la molécula del MHC de clase 2 aquí, y constitutivamente tiene CD40, a medida también que esta célula va madurando o va exponiéndose a mayor cantidad de antígeno, la célula dendrítica expresa muchísimo más CD40. Ahora, esta expresión estimula de alguna manera a la expresión de las otras moléculas coestimuladoras, es decir, de B7 o CD80, CD86. Y entonces lo que va a producirse es que vemos acá la molécula B7 que se une a CD28, que es constitutivo del linfocito TCD4, CD40 con el ligando de CD40, que ahora también lo expresa el linfocito T. ¿Qué ocurre ahora que ya se produjo entonces esta completa estimulación? Sería como el tercer paso, la liberación de las citocinas que van a ser desde la célula dendrítica, y además aquí no aparece, este linfocito T va a comenzar también a producir citocinas que van a tener una función sobre sí mismo y también sobre la diferenciación de este linfocito TCD4. ¿Sí? Ahora, aquí vemos exactamente lo mismo, célula dendrítica, le vemos el linfocito T virgen, vemos que expresa CD28, constitutivamente lo tiene, y vemos aquí que cuando se produce esta coestimulación, se va a producir mayor cantidad de interleucina, o se va a producir la activación y por supuesto la secreción. En este caso mostramos interleucina, pero ya vamos a ver que hay más de la interleucina 2. Bueno, pero lo que les quería mostrar aquí es que cuando no están las otras moléculas coestimuladoras, ya sea CD40 o falta CD86 o falta CD80 aquí, no se va a producir la respuesta, y era lo que les mencionaba anteriormente, que en ese caso el linfocito T va a permanecer sin respuesta, o en muchos casos va a morir porque no tiene al antígeno presente. ¿Alguna pregunta hasta aquí con el rol de los coestimuladores? Díganme si les queda medianamente claro. Gracias, Rocío. También me dicen si por alguna razón pierdo la conexión, porque hace rato perdí muchas veces la conexión en otra reunión.
Bien, ya estamos claros entonces que para que se pueda producir esta activación del linfocito virgen se requieren estas señales coestimuladoras y otras señales también. Se van a encontrar muchas veces con estas señales que son importantes porque muchas de ellas van a estar alteradas en algunas patologías. Bueno, pero hablamos de que hay un linfocito ahí que está en forma, digamos, madura, pero inactiva y que depende de estas señales coestimuladoras. Y hablamos de una tercera señal que son las citocinas, que son fundamentales para que se pueda activar esta célula y generar subtipos de linfocitos, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente que las funciones en general de los distintos linfocitos es reclutar, activar fagocitos a otros leucocitos para que destruyan los microorganismos intra y extracelulares. Entonces ahí estamos hablando de esa unión entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Y además tiene que activar a los linfocitos B para que puedan producir los anticuerpos. Ahora, para que se pueda producir esta diferenciación a estos distintos subtipos, tiene que haber una transcripción de distintos genes. Y hablamos de ciertas citocinas polarizantes o diferenciadoras. Y aquí podemos ver, ya vamos a ver cómo se producen cada una de ellas. El linfocito TSD4 que estaba inactivo, ahora ya se activó, ¿cierto? Y esta célula que ya está activada va a producir ciertas citocinas, como por ejemplo, si produce interleucina 2 e interferón gamma, el subtipo que se va a producir es TGLPER1. Por el contrario, si produce interleucina 4, que es una de las más emblemáticas, vemos también la interleucina 2 y la interleucina 33, se va a diferenciar el linfocito TGLPER2. Y si este mismo linfocito produce interleucina 6 y factor de crecimiento transformante beta, se va a producir entonces el linfocito TGLPER17. Por el contrario, si la señal polarizante es el factor transformante beta y la interleucina 2, va a producir linfocitos T reguladores. Existen muchos más otros subtipos de linfocitos T. Incluso hay linfocitos TGLPER9, dependiendo un poco de la citocina polarizante y de las citocinas que después produce. Entonces estamos claros que hay citocinas polarizantes y este linfocito que maduró puede seguir un rumbo hacia un subtipo determinado. Ahora, una vez que ya se han diferenciado a TGLPER1, 2, TGLPER17, en fin, y otros más, estos linfocitos van a producir distintos tipos de citocina y por tanto tendrán diferentes funciones. ¿Ya? Preguntas aquí. ¿No? Está todo claro. Ya. Entonces, los linfocitos TCD4 vírgenes pueden diferenciarse en estos distintos subgrupos que ya les mencioné y vamos a ver en esta clase qué es lo que hace TGLPER1, el 2 y el 17, que son los principales grupos que van a tener sus funciones efectoras frente a las infecciones o frente a la llegada de algunos patógenos. Entonces, sus funciones, una vez que se diferencian por estas citocinas polarizantes, va a estar dada principalmente por el tipo de interleucinas que producen. Bueno, TGLPER1, la principal citocina que va a generar es el interferón gamma, o también llamado de tipo 2. ¿Cuál es la función efectora? ¿Qué es lo que hace este este interferón gamma? Va a ser la activación clásica del macrófago, ya se los voy a mostrar, y además estimular la producción de inmunoglobulina. ¿Frente a qué tipo de microorganismos? Frente a microorganismos intracelulares. ¿Ya? Acá están las enfermedades que se pueden producir. En cambio, el linfocito TGLPER2 produce interleucina 4, 5 y 13. Activa los eosinófilos y los mastocitos para que se degranulen y también ayuda en la producción de inmunoglobulina E, produce la activación alternativa del macrófago
y su foco de acción, o para qué sirve todo esto, para eliminar principalmente parásitos de tipos helmínticos. Y el linfocito T helper 17, que es un poco más tardío en la descripción en los libros o en la inmunología, produce, bueno, interleucina 17, interleucina 22, 23 también. Su función efectora va a ser inflamación neutrofílica y monocítica. ¿Y cuál sería el objetivo de producir estas interleucinas o este tipo de función efectora? Sería la destrucción de bacterias intracelulares, así como hongos. Ahora, si ustedes se fijan, las funciones efectoras están dadas principalmente por la potenciación de las funciones de la inmunidad innata, salvo que además en algunos casos va a estimular la producción de anticuerpos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo se producen los linfocitos T helper 1, cuáles son sus funciones efectoras y qué hace que este linfocito TCD4 se transforme en alguno de estos tipos celulares. Ya les decía que era esta como señal 3 que tenía que ver básicamente con las citocinas que se producían. Y las citocinas que se producen van a estar dadas básicamente por la inmunidad innata. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el linfocito T helper 1. Es inducido por patógenos que ingieren los fagocitos o que a lo mejor son endocitados. ¿Y qué tipo de microorganismos? Van a ser microorganismos intracelulares, ¿sí? Entonces, la diferenciación, como dice acá, es inducida principalmente por interleucina 12. Pero ¿quién produce interleucina 12? Bueno, la interleucina 12, también la 18 y interferón gamma, la producen las células dendríticas, lo producen los macrófagos, y en el caso del interferón gamma, los linfocitos natural killer. Es decir, este linfocito T virgen, una vez que reconoció, y es la misma explicación para lo que viene más adelante, reconoció el antígeno que le fue presentado, estuvieron las moléculas coestimuladoras, pero fundamentalmente la diferenciación o las citocinas polarizantes están dadas por las que secretan la inmunidad innata, es decir, NK y macrófago. ¿Qué van a hacer estas citocinas? Van a activar factores de transcripción, como aquí vemos el STAT4, STAT1 y el TBET, que van a activar al núcleo de este linfocito T, de modo que, bueno, se van a producir algunas otras citocinas, pero principalmente interferón gamma, que va a tener una acción sobre la misma célula para que se siga produciendo mayor cantidad o mayor estimulación digamos, del mismo linfocito. Luego va a haber una expansión clonal y va a haber una proliferación, y ahora ya sí tenemos los linfocitos T helper 1, ¿sí? Que respondieron a qué cosa. Primero que todo al tipo de antígeno y en segundo lugar a las citocinas que fueron secretadas por las células de la inmunidad innata y también de las células dendríticas. ¿Cuál es la mayor citocina que bueno, aquí es importante mencionarles esto que se me estaba olvidando, que tiene que ver que el interferón gamma, como se está produciendo en grandes cantidades, tiene este efecto sobre sí mismo, sobre la misma célula, inhibe que este linfocito TCD4 se diferencia hacia T helper 2 o hacia T helper 17. ¿Ah? Entonces el linfocito T helper 1, cuando ya está listo, está diferenciado, está completamente con todas sus funciones, va a secretar citocinas que van a ejercer la función efectora. Y la principal es interferón gamma, que va a ser la que va a gatillar la mayoría de las funciones efectoras de los linfocitos T helper 1. Bueno, ¿y qué hace interferón gamma? Bueno, interferón gamma aquí podemos ver en este dibujo, que está como medio un poco relleno de cosas, pero vemos aquí ya se produjo el interferón, perdón, el T helper 1 comienza a secretar interferón gamma. ¿Y qué hace el interferón gamma? Bueno, tiene varias funciones, vamos a ver este lado. Va a activar a los macrófagos,
de hecho, el macrófago tiene receptores para interferón gamma, de modo que, ¿qué es lo que va a ocurrir en este macrófago que recibe el interferón gamma? Va a producirse la activación clásica del macrófago. Y se llama clásica porque es la activación mediada por interferón gamma, porque también hay activación del macrófago, pero por otra vía. Entonces, la activación clásica del macrófago es producida por interferón gamma, ¿sí? Aumenta la lisis de los microbios o de los microorganismos, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tener que el interferón gamma va a estimular a los linfocitos B para que puedan actuar lo puedan transformar a células plasmáticas para que haya el cambio de isotipo, es decir, ya no va a ser IgM, sino que va a ser IgG la que se va a producir. Y entonces aquí vemos nuevamente una cooperación en la inmunidad innata. Vemos al macrófago que está aquí fagocitando este microorganismo intracelular, lo tiene ahí dentro. Vimos que interferón gamma, ¿qué es lo que hacía? Potenciaba la fagocitosis o la destrucción, pero además aquí vemos que la IgG va a opsonizar a los microorganismos. Y al opsonizar va a ser reconocido el microorganismo por el macrófago que tiene receptor por la porción Fc de la inmunoglobulina. Por lo tanto, junto con el complemento o la opsonización junto del complemento con el anticuerpo, va a aumentar entonces la fagocitosis del microorganismo. Les hablaba anteriormente de la activación clásica del macrófago por la influencia de interferón gamma. Vemos aquí las moléculas coestimuladoras, vemos interferón gamma, ¿no es cierto?, que está aquí siendo, digamos, o estimulando al macrófago. Y esta activación clásica tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, el aumento de la muerte de las bacterias fagocitadas, dado que interferón gamma estimula mayor producción de ROS y de óxido nítrico dentro del fagolisosoma. Por otro lado, estimula a que este macrófago secrete citocinas inflamatorias como factores de necrosis tumoral, la interleucina 1 y 12. Y además, el interferón gamma va a aumentar la expresión de las moléculas coestimuladoras necesarias para que se activen los linfocitos T, es decir, B7 o CD80 o CD86. Entonces, esas son las funciones que tendría TGLPR1 en este tipo de células. Si van teniendo preguntas, me van haciendo, por favor. Bueno, pasamos al linfocito TGLPR2. ¿Cómo se desarrolla TGLPR2? Nuevamente tenemos el linfocito TGLPR virgen, presentación de antígeno, moléculas coestimuladoras. Y esta célula, para que se pueda diferenciar a TGLPR2, también requiere de las citocinas polarizantes o transformantes. Y la más importante es la interleucina 4, que es producida por los eosinófilos y los mastocitos. Y esto se debe en respuesta a estos antígenos de tipo parásito o parásitos helmínticos. Cuando ingresan a nuestro organismo se activan estas células de la inmunidad innata y en esa situación lo que se va a producir entonces es mayor secreción de interleucina 4. Interleucina 4 entonces va a ser captada por el linfocito T virgen y va a estimular a los factores de transcripción, que es el STAT6, GATA3, y este linfocito va a comenzar entonces a transcribir y a secretar interleucina 4, amplificando digamos, la diferenciación, y por supuesto que luego se va a producir entonces la amplificación de la respuesta, la expansión clonal. Se va a inhibir también entonces de esta forma con la interleucina 4 también va a inhibir la transformación a TGLPR2 TGLPR1 o TGLPR17. Y una vez que ya tenemos aquí listos los linfocitos TGLPR2 en respuesta a este parásito helmíntico,
va a comenzar a secretar estas citocinas, que son las que van a ejercer las funciones efectoras, que van a estar dirigidas a eliminar a este antígeno extraño, a este helminto. La 4, 5 y 13. ¿Ya? Bueno, sí, eso no sé. ¿Y qué hacen entonces estas interleucinas? Aquí vemos la interleucina 4, por ejemplo. Va a activar al linfocito B para que tenga un cambio de clase y se produzca inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se va a adherir al parásito y luego entonces va a llegar el mastocito que tiene receptor para la porción FC de la inmunoglobulina E y de esa forma va a degranular y con esos gránulos que tienen sustancias vasoactivas, vitaminas y otras cosas, va a destruir al parásito. Además, la interleucina 4 junto con la 13 va a activar al macrófago, ¿ya? Pero aquí va a ser una activación distinta a la activación clásica del macrófago, va a ser la activación alternativa del macrófago, y esta activación alternativa tiene que ver básicamente porque en vez de aumentar la fagocitosis, lo que hace el macrófago es una suerte de cicatrización de los lugares que han sido dañados por este helminto. Es decir, va a sintetizar colágeno y también puede estimular la fibrosis. Entonces, la activación alternativa del macrófago ayudaría en la reparación tisular. Además, hablábamos de la interleucina 5, que activa a los macrófagos, a los eosinófilos y que va a tener una función similar a lo del mastocito, la IgG, pero con la diferencia que la IgG va a sensibilizar al eosinófilo para que degranule y de esa forma también pueda directamente alterar aquí al helminto. Y las otras interleucinas como la 4 y la 13 lo que aumenta es el peristaltismo, para que se secrete mayor moco dentro del intestino y de alguna forma el movimiento pueda hacer que se eliminen entonces estos parásitos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos conectados? Gracias, Cristina. Bueno, llegamos a los linfocitos T helper 17, que van a responder principalmente a través de inflamación y específicamente contra antígenos de tipo extracelular y hongos. El desarrollo de estos va a estar dado por estas interleucinas que ya sabemos que son inflamatorios, que son producidas por las células dendríticas, interleucina 6, la 1 y también interleucina 23 y también por este otro factor que es el factor estimulante, factor de crecimiento transformante, beta, que es un factor que se secreta en varios lugares y específicamente en el intestino. Por eso que es muy importante, digamos, toda la microbiota intestinal. Bueno, entonces este factor de crecimiento transformante beta, junto con estas otras citocinas que son producidas por la célula dendrítica, van a actuar sobre este linfocito virgen. ¿Y qué es lo que van a hacer? Estas citocinas polarizantes van a estimular a los factores de transcripción, en el caso de interleucina 6 al STAT3, este otro factor al ROR gamma T, y lo que va a suceder es que se va a empezar a transcribir y a producir grandes cantidades de interleucina 21, que tiene una acción autocrina y por supuesto que va a potenciar la respuesta del linfocito T helper 17. Además, la interleucina 23 va a actuar sobre, digamos, la proliferación y el mantenimiento de este tipo de linfocitos.
Una vez que se produce la expansión clonal, el linfocito T helper 17 va a secretar, en realidad más de estas citocinas, va a secretar 17, 20, 22, también la 23, y van a ser principalmente las que van a tener las funciones efectoras. ¿Y cuáles van a ser las funciones efectoras? Y aquí podemos observar. La interleucina 17 lo que va a propiciar es que se produzca una inflamación mucho más potente, dado que estimula la llegada de neutrófilos y también de monocitos. Esto gracias a que es capaz de estimular la producción de factor de necrosis tumoral, interleucina 1,6 y el factor estimulante de colonia, que va a aumentar la producción a nivel de la médula ósea de los neutrófilos y también de los monocitos. Por lo tanto, estimula la inflamación. La interleucina 22 lo que va a hacer es también ayudar a las barreras tisulares, digamos, a los epitelios, para que se produzcan mayor secreción de péptidos antimicrobianos, y también va a potenciar la función de barrera que tiene nuestro organismo o en el lugar donde se produjo la infección. Bah, se me acabó una. Preguntas hasta aquí. Lo que hay que tener aquí como súper claro es que cuáles son las citocinas que van a, las citocinas polarizantes, y cuáles son las funciones efectoras. Y como vemos aquí en estas funciones efectoras del linfocito TCD4, van a hacer potenciar justamente la inmunidad adaptativa, perdón, innata, aumentándola. Bueno, llegamos a los linfocitos TCD8, que pasa exactamente lo mismo que con el linfocito TCD4. Una vez que se encuentra con el antígeno, comienza a diferenciarse. Y la diferenciación va a ser a un linfocito citotóxico, linfocito T citotóxico. Este linfocito T citotóxico que ejercería las funciones efectoras sería a través de ciertos gránulos con proteínas citotóxicas, de ahí viene su nombre, que son las perforinas y las gramsimas, que son las mismas proteínas citotóxicas que tienen los natural killers en la inmunidad innata. Además, el linfocito TCD8 secreta interferón gamma, que ya vamos a ver cuáles son las funciones. Ahora, los factores de transcripción importantes para que el linfocito TCD8 se transforme al linfocito T citotóxico es el TBET y la eomesodermina. Ahora, el objetivo, ya sabemos, y ya lo hemos repetido varias veces, que tiene que ver con la destrucción de las células que están infectadas o dañadas por diversos motivos. Entonces, tenemos que una vez que se presenta el antígeno al linfocito TCD8 por la célula presentadora de antígeno, y además hay una cooperación aquí entre el linfocito TCD4. Este linfocito TCD4 va a cooperar en esta activación porque va a estimular a la célula presentadora de antígeno para que pueda presentarle de mejor manera el antígeno al linfocito TCD8, y además por la secreción de ciertas citocinas como interleucina 2, interleucina 12 y también interferones de tipo 1, es decir, alfa y beta. Por otro lado, también se pueden secretar o ayuda a la secreción de interleucina 15, que va a ayudar a que se puedan mantener diferenciados, o más bien dicho, la supervivencia de estos linfocitos TCD8. Aquí vemos exactamente lo mismo. Entonces, la acción cooperadora que tiene los linfocitos TCD4 para que estos se puedan diferenciar, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son las funciones de estos linfocitos? La muerte directa de las células. Pero para que eso se pueda producir, tiene que haber ciertas estructuras que también tienen que unirse en un lugar entre la célula y el linfocito T citotóxico, que se llama
sinapsis neuronal, ya que aquí está ejemplificado, están las células, perdón, las moléculas coestimuladoras, todo lo que ya vimos, las moléculas también de adhesión, y en este reconocimiento de este antígeno o este péptido en esta célula que puede ser una célula infectada por un virus o también una célula cancerígena, ¿cierto? Se va a producir este encuentro en este lugar, en una sinapsis inmunitaria. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gracia de esta sinapsis? ¿O por qué se le llama así? Porque solamente en este lugar donde se produjo este encuentro, solamente en ese lugar se produce la liberación de los gránulos a través de un proceso de exocitosis. Solamente ahí. Luego, el linfocito citotóxico puede liberarse, ya entregó los gránulos y puede hacer lo mismo con otras células. Y bueno, obviamente que cuando ya recibe estos gránulos citotóxicos, el linfocito TCD8 comienza a morir, y aquí lo vemos un poco más específico. Tenemos linfocito citotóxico, T citotóxico, sinapsis neuronal, se libera en ese lugar entonces estas enzimas. Y aquí lo podemos ver un poquito más grande. Vemos aquí el linfocito T que está liberando granzima y las perforinas que ingresan a la célula a través de un endosoma que la misma célula infectada o dañada lo produce. Y en el endosoma, la perforina, como dice su nombre, forma una especie de poro a través del cual pueden pasar las granzimas. Y las granzimas lo que van a hacer es estimular la muerte celular a través de la activación de caspasas, como por ejemplo la caspasa 3, y de esa forma la célula va a morir por apoptosis. También existe otra forma de acción del linfocito T citotóxico que sería a través del ligando de FAS ligando, que también son receptores y su correspondiente ligando. El linfocito T tiene el ligando para el FAS. El FAS es un receptor también que puede iniciar la muerte celular por apoptosis, también a través de la activación de caspasas. Entonces también puede morirse la célula por apoptosis, pero en este caso sería no por la proteína citotóxica, sino porque directamente estimula la apoptosis de la célula que está dañada o infectada. ¿Preguntas? Bueno, ese es el resumen de lo que es las funciones efectoras de los linfocitos TCD4 y TCD8. Bueno, y es sumamente importante entonces comprender cuál es el antígeno a cuál se responde, la citocina y los mecanismos de acción, y como podemos ver, finalmente la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa van a actuar en conjunto para eliminar el patógeno. Bien, y ya vamos a ver ahora los mecanismos efectores de la inmunidad humoral, es decir, cómo actúan los anticuerpos. Ya hemos hablado un poquito de eso, pero antes de esto, lo que aquí podemos ver un órgano linfoide secundario, donde aquí está, está el folículo, la zona folicular, la zona extrafolicular, y podemos resumir aquí las dos formas de cómo se puede encontrar el antígeno o cómo podemos reconocer el antígeno. A través de la célula dendrítica, ¿no es cierto?, que llegó a este lugar desde el sitio donde se produjo la infección, presentación de antígeno, al linfocito TCD4, activación de TCD4, y por otro lado también puede llegar el antígeno a través de la vía sanguínea, o también el linfocito B puede llegar ya con el antígeno ahí, como vemos, adherido al folículo. Luego, este linfocito que reconoce a este antígeno, como ya decíamos, en su forma tridimensional, lo endocita, lo va a presentar en la molécula MHC de clase 2 al linfocito T helper.
Y eso va a producir en este lugar, en la zona como marginal del órgano linfoide, la producción de células plasmáticas, pero que tienen una vida media corta, en que principalmente van a producir de tipo IgM. Sin embargo, muchos de estos linfocitos, que aquí ya están como activados, van nuevamente a volver a la parte folicular del ganglio, y aquí sí que van a perdurar por más tiempo, van a producir los anticuerpos, va a haber el cambio de isotipo, es decir, ya no es IgM, sino que es IgG, y van a perdurar, y aquí es donde también se van a formar parte de estas células que no se transforman en células plasmáticas, van a formar entonces los linfocitos B de memoria, ¿ya? Eso en términos generales. Y aquí podemos ver exactamente lo mismo, un linfocito virgen, que tiene su IgM monomérica, y además sabemos que tiene IgD de forma constitutiva, reconoce al antígeno, se activa, prolifera, y ya sabemos que dependiendo de dónde se encuentre en el órgano linfoide, va a producir distintos tipos de células plasmáticas, unas que duran más, otras que duran menos, pero aquí podemos observar que en la prima infección, ¿se acuerdan? O la infección, la reacción primaria, se van a producir secreción de inmunoglobulina M, luego viene el cambio de isotipo, y aquí entonces la célula plasmática produce inmunoglobulina G, viene la maduración de la afinidad, es decir, ya se hace más ávido este anticuerpo para encontrarse con el antígeno que dio producto o que le dio origen a ese antígeno a ese anticuerpo que se produjo. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos anticuerpos? Bueno, estos anticuerpos van a mediar las respuestas humorales, en este caso, contra bacterias extracelulares, hongos, microorganismos intracelulares obligados, microorganismos intracelulares, ya les explicaba en la mañana a qué me refería. Bueno, va a producir neutralización de virus y toxina, opsonización, va a producir también fijación del complemento, y además con eso va a llevar a que el complemento produzca el complejo de ataque de membrana, y también va a producir la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Nombre largo, pero que lo que quiere decir es que la célula infectada o tumoral se rodea de anticuerpo, porque el anticuerpo reconoce a lo mejor estos antígenos extraños, y aquí Natural Killer, que tiene el receptor para la porción FC del anticuerpo, destruye a la célula por el mecanismo de citotoxicidad, es decir, liberación de perforinas y granzimas. Aquí explica un poco más cómo funciona la neutralización, y esto tiene que ver que el anticuerpo se une a sitios del patógeno o a toxinas que interactúan con las proteínas del huésped, es decir, enmascaran a este patógeno, o también inhiben enmascaran y por eso inhiben la entrada a la célula. Ya se los muestro en un dibujito. Opsonización es cuando el anticuerpo se une al patógeno, y ya sabemos que la opsonización va a facilitar el reconocimiento por las células fagocíticas. Por lo tanto, va a ser mucho más rápida la internalización y la destrucción por los fagocitos. La fijación del complemento es cuando antígeno y anticuerpo quedan unidos a componentes del complemento, y de esa forma fagocitadas por las células que expresan receptores para C3. Y eso es importante para poder eliminar también ese antígeno. Y la citotoxicidad era lo que ya les mencionaba, que eran estos anticuerpos que se unen a estas células dañadas, y NK destruye por citotoxicidad esas células que están rodeadas por anticuerpos. Bueno, aquí vemos lo que sería la neutralización de microorganismos o toxinas.
Bueno, aquí vemos lo que pasa cuando no está el anticuerpo. Obviamente que el microorganismo ingresa, seguramente se une a algún receptor que posee nuestras células sanas, la infecta y obviamente que la destruye. Sin embargo, cuando ya hay anticuerpos que estén preformados o que ya haya respondido nuestra inmunidad innata en una prima infección, los anticuerpos lo que van a hacer es unirse al microorganismo y por lo tanto ya no va a poder unirse al receptor de la célula. Por lo tanto, aquí hablamos que hay un bloqueo a través de la adhesión a algunos antígenos del microorganismo. Ahora, también puede ocurrir que durante la liberación del microorganismo de una célula infectada infecte a otra, ¿cierto? Como lo que vemos acá. Sin embargo, los anticuerpos pueden prevenir exactamente esta infección de células también rodeando al anticuerpo como vemos acá. Y en el caso de las toxinas, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un receptor en una célula nuestra, digamos, y que la toxina se unió a este receptor y por lo tanto ejerce un efecto negativo llevando a la muerte a lo mejor a esta célula. Esta toxina puede ser, no sé, de un animal, no sé, un veneno. Y cuando se administran, por ejemplo, los antisueros, el antídoto, o porque nuestro organismo ya ha generado estos anticuerpos, en el fondo lo que va a hacer es unirse a la toxina, de modo que impide que se una a su receptor celular. ¿Sí? Bueno, y la opsonización mediada por anticuerpos era lo que ya les mencionaba. Se fijan, aquí está el antígeno opsonizada por anticuerpo y por lo tanto es mucho más fácil su destrucción y su fagocitosis. Y en el caso de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, las IgG se unen a esta célula que está con antígenos extraños. Aquí cuando hablamos de antígenos de superficie, son antígenos que son expresados en la molécula MHC. Si es una célula común y corriente, MHC de clase 1, como ya les decía. Y de esa forma, al unirse, muchos anticuerpos van a ser reconocidos por el receptor de reconocimiento de la porción FC que tiene el linfocito natural killer y destruye a la célula. Nuevamente vemos aquí en estos esquemas la cooperación que existe entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Y ya casi creo, para terminar, también la eliminación de los elementos mediada por anticuerpos, como veíamos anteriormente, lo que producía la IgE, ¿cierto? Que la IgE produce, más bien dicho, se fija a los elementos y los eosinófilos van a reconocer esa porción que tiene el anticuerpo y va a producir entonces la degranulación de todos sus gránulos y va a producir entonces la destrucción del elemento. Obviamente que muchas veces se puede producir algo de alergia debido a las sustancias que libera el eosinófilo. Bueno, y aquí están las funciones generales de los distintos tipos de anticuerpos. Antes los habíamos mencionado, pero fíjense ustedes, la inmunoglobulina G, opsonización, activación de la vía clásica del complemento, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Recordemos que hablamos de la inmunidad neonatal, bueno, y otras cosas más. IgM, activación de la vía clásica del complemento. También receptor para antígenos de los linfocitos B vírgenes. La IgA está en las secreciones, ya hablábamos de eso también en la mañana. Importante también que está en la leche materna, protege también al recién nacido. La IgE, ya vemos aquí que tiene esta función sobre los helmintos, pero también está encargado de las reacciones de hipersensibilidad inmediata o de tipo 1, que serían las alergias. Bueno, y la IgD sabemos que es el receptor para el BCR o para, el receptor de los linfocitos vírgenes. ¿Sí?
Y ahí están nuevamente los capítulos que pueden ustedes consultar. Preguntas, comentarios. Parece que terminamos antes, ¿o no? Ya a lo mejor puedes dejar de grabar, por favor.